relación a nuestro hermano, nuestro querido hermano Vicente Furiati Manganelli, que ante todo nos llama la atención su presencia como emprendedor en el medio de esta ciudad, Barquisimeto, capital del estado Lara, sobre todo en los años 50, 60 y 70, que fueron los más significativos, también los 80 y 90, por supuesto. En su rol de emprendedor, tuvo iniciativas muy importantes, primero como funcionario en algunas actividades como en la fábrica de cemento, en otros empleos de bastante significación, pero luego cuando crea su propia empresa con algunos socios, que fue Talleres Unidos Nacionales, a partir de allí, en la construcción de naves industriales, tuvo posibilidades de participar en iniciativas de Yaracuy, Carabobo, incluso hacia el Zulia, y así por el estilo en muchas ciudades donde tuvo la presencia de la empresa que él encabezaba. También, como muchos conocen, su iniciativa de traer una siderúrgica a Barquisimeto, en la cual yo también tuve algo que ver, por cuanto trabajamos con un equipo de economistas, cuando nos encargan el estudio preliminar para hacer la siderúrgica de Barquisimeto, que era siderúrgica del Turbio, nos tocó el papel también de ir al Ministerio de Fomento, como se estilaba en esa época, a entregar el registro, para su debido registro, el proyecto de esta empresa industrial de una gran significación. Entonces el funcionario se negaba a creer que a alguien se le ocurriera hacer una siderúrgica, construir una siderúrgica en Barquisimeto, en el estado Lara. Pues dice, pero bueno, ¿y dónde van a sacar la materia prima? Entonces nosotros íbamos preparados para una pregunta de ese tipo, claro, con el equipo que rodeaba a Vicente en esa iniciativa, que ya habían ido a Alemania a ver los equipos que adquirirían si el proyecto iba bien encaminado. Entonces le digo, ¿usted conoce Japón? Bueno, ¿qué pasa con el Japón? Le digo, no tiene un gramo de mineral de hierro, sin embargo es el segundo productor mundial de acero. ¿Y por qué no puede una ciudad como Barquisimeto, que tenía ya bastante peso demográfico y económico, etcétera? Bueno, en pocas palabras, allí mismo inmediatamente nos sellaron el proyecto, la planilla necesaria para iniciar y continuar con ese proyecto tan importante que dio empleo a una cantidad de personas y transformó todo el oeste de Barquisimeto con otras industrias cercanas y conectadas con la actividad de la siderúrgica. Posteriormente, pues también es muy conocido el proyecto del Banco Capital, que ya fue en el área financiera, y no nos extendemos por ello un poco más. Pero en pocas palabras, Vicente le tocó también tener una actividad gremial, especialmente al presidente de la Cámara de Industriales durante varios años, y allí tuvo iniciativas muy importantes de traer el debate nacional al interés y a la preocupación de los empresarios larenses. Nosotros queremos recordar dos episodios muy simpáticos que fueron y muy importantes, mejor dicho, no solamente por atraer la atención de todos los barquisimetanos, sino que en la sede de la Cámara de Comercio, que era el sitio escogido para el debate entre el doctor Arturo Uslar Pietri y el maestro Prieto Figueroa, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Hubo tanta gente presente que no podían caber en el auditorio, que no era muy grande, pero que siempre, más bien, habían bastantes asientos. Entonces, hubo que sacar parlantes hacia la avenida Vargas para que todo el público, que habían ahí por lo menos 500 personas fuera de la sede, pudieran al menos oír el debate. En otra ocasión fue otro foro donde vino el doctor Pedro Tinoco, a la sazón ministro de Hacienda, cuando habían situaciones muy importantes de debatir. El maestro, en este caso de música, pero también economista, mi colega también de estudios universitarios, ¿no? Del Liceo Lisandro Alvarado, acá mismo en Barquisimeto, José Antonio Abreu, Domingo Alberto Rangel, y el debate ayer fue candente también y trajo muchos recuerdos en los momentos que...
En pocas palabras, Vicente participó e impulsó una serie de iniciativas en beneficio tanto de la información económica, industrial propiamente dicha, y en general social y hasta política, que invitó a grandes dirigentes, incluyendo los expresidentes Caldera y Luis Herrera, a participar en iniciativas que favorecieran el desarrollo económico del Estado Lara. Bien, en el seno del núcleo familiar, Vicente siempre tuvo la voz cantante, digámoslo así. Hemos sido 9 hermanos, 4 varones y 5 hembras, que a lo largo de tantas décadas pues compartimos tanto la casa paterna como también iniciativas de viajes, de proyectos de diversa índole, y entonces siempre tenía que haber 2 o 3 que iban hacia un lado o hacia otro, siempre coordinando esa iniciativa. Vicente, en ese sentido, tuvo el papel de motorizar algunos cambios, incluso la mudanza cuando estábamos en una casa hacia otra casa que fuera de mejores condiciones, y ese tipo de cosas. Cuando nuestro padre fallece, él es la referencia inmediata para el resto de los hermanos, y así estaba pendiente siempre cómo van los estudios en un momento coincidimos 5 de los hermanos de Vicente, que él hizo sus estudios de comercio, y los otros sí fuimos a la universidad. Estábamos 5 simultáneamente en la Universidad Central de Venezuela. Eso fue un momento muy simpático, porque cada año se graduaba uno y fueron pasando por el aula magna, y Vicente siempre iba pendiente de cómo iban los estudios, cómo iban el avance académico de cada uno de sus hermanos. Su familia también estuvo muy pendiente de dónde estudiaban sus hijos, el avance de cada uno de ellos, como es de suponer. Y yo quiero hacer también un punto de relieve su participación en 2 actividades cuando era muy jovencito, tanto adolescente como joven, ya digamos previo a empezar a trabajar, que participó en los campeonatos de fútbol del Estado Lara y fue campeón de goleador del famoso, en ese entonces famoso, campeonato de Jacobo Casuan, donde quedó campeón de goleador y fue campeón el equipo Boy Star que él capitaneaba, ¿no? Fue de gran emoción y mucha emoción en el antiguo Estadio América que había en Barquisimeto, ahí cerca de donde está la catedral ahora, la catedral nueva. En este orden de ideas también sería muy positivo, muy conveniente abordar la iniciativa en cuanto a la creación, que le hubiese gustado estar presente Vicente, lamentablemente no lo está, en la inauguración de este nuevo Ateneo del Oeste de Barquisimeto. Entonces, que merecidamente, por supuesto, merecidamente llevará su nombre. Eso no es sino una concreción de aquellas actividades y de aquellas ideas que él trataba de transmitir en el orden económico, político y social de Lara y especialmente de Barquisimeto. Así fue cuando visitamos, estando él de presidente de la Fundación Amigo Barquisimeto, al presidente Caldera allá en Miraflores, en Caracas, y se logró bastante, porque se llevó un pequeño folleto con las propuestas de las iniciativas más importantes para ese momento, que era comenzando los años 70, y que el doctor Caldera recibió pues con mucho interés, y algunas de ellas, no podemos hacer alusión a todas, pero se fueron llevadas adelante.
siempre con el empeño y el impulso de Vicente, que estaba pendiente del avance de cada una de esas propuestas. Y en cuanto al Ateneo en general, pues los mejores deseos para esta actividad. Creemos que hace falta, no solo en el oeste, sino un genuino Ateneo para la ciudad de Barquisimeto, como fue aquel bellísimo Ateneo de Caracas, que lamentablemente perdió su sede por razones que hoy sabemos muy bien que no deberían estar presentes, pero lamentablemente ha sido así. Pero entonces esperamos que acá se proyecte como una iniciativa de beneficio para toda la comunidad larense. Estoy aquí atendiendo una invitación de mi buen amigo Marco Tulio Mendoza, quien en esta actividad que está desarrollando para la creación del Ateneo del Oeste de Barquisimeto, idea que la están apoyando la familia Furiati y el Biotel, que habláramos un poquito de uno de los baluartes de la familia, como lo fue Vicente Furiati. Y yo trabajé con Vicente así directamente cuando él se encargó de la presidencia de Fundasap. Estamos hablando alrededor de los años 70, 71. Lo acompañé en esa directiva conjuntamente con Carlos Arbeláez, Castajota Riera, Edmundo Severino y otras personas que en este momento se me escapa su nombre. Y yo estaba en esa directiva en calidad de secretario. Vicente trajo a Fundasap una manera para la institución novedosa de actuar, porque él traía pues todas sus experiencias como empresario, y quiso pues aplicarlas en este nuevo campo de actividad como lo era Fundasap. Yo había conocido a Vicente pues por supuesto que como barquisimetanos que somos ambos, pues anteriormente. Mi primer contacto con él así de trabajo fue cuando él dirigía una empresa que se llamaba Talleres Unidos Nacionales. Él como buen emprendedor tenía una de o quizás la grúa más importante y más poderosa que había en Barquisimeto, y en la energía eléctrica, la empresa donde yo trabajé durante 30 años, y estábamos embarcados en esa época en muchos proyectos de crecimiento, y continuamente estábamos moviendo equipos pesados y necesitábamos la grúa de Vicente. Ahí fueron una de nuestras primeras relaciones comerciales o de trabajo. Y bueno, Vicente desarrolla la idea de Sidetur, estando en Talleres Unidos Nacionales. Sidetur iba a ser, o fue, una empresa sumamente innovadora, porque se hablaba de una siderúrgica aquí en Barquisimeto, donde se iban a procesar chatarra para producir aceros especiales, algo que era totalmente innovador en el país. Bueno, él trabajó y lo logró y desarrolló esa empresa que lamentablemente en este momento, por razones que no vale la pena comentar ahora, no está haciendo para lo cual fue creada, pero sigue vigente la idea de Vicente de que las cosas bien planificadas, bien pensadas, se logran, se consigue, se vuelve una realidad. Después desarrolló el Banco Capital, que fue un cambio total en su vida, pero como buen emprendedor también lo desarrolló y fue un éxito, ¿no? Estos términos que estoy usando de emprendedores, en esa época que trabajé con Vicente, yo no los conocía. Yo empecé a conocer esos términos nuevos cuando llegué a Proinlara,
y me di cuenta de que si aquí en Barquisimeto había un emprendedor, ese era Vicente Furiati, el hombre que tenía una idea, la trabajaba, la desarrollaba y la hacía realidad. Y siempre pensando, no solamente en lo personal, sino también pensando en los beneficios que una gran empresa, una nueva empresa le brindaría a la ciudad, que son las cosas, los principios que después desarrollamos nosotros en Proylara, que la mejor manera de promocionar al Estado Lara era mostrando que tenía empresas exitosas y empresarios que estaban buscando siempre la mejora. Y ese es, pues, esa es la figura de Vicente. Entonces, regresando a Fundasap, él trae esas ideas, pues esos planes que él había desarrollado en la industria privada, y lo primero que hizo fue ponernos a trabajar en desarrollar el plan de trabajo de Fundasap para ese periodo, ¿no? Algo que no era inédito en Fundasap. Bueno, hicimos esos trabajos, logramos producir un programa de trabajo. Por supuesto que un tipo de institución como es Fundasap tiene que siempre estar es una caja de resonancia, lo que está es solicitándole a los gobiernos, haciéndole ver a los gobiernos las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, pues, de acuerdo con ese plan, elaboramos una lista de lo que considerábamos en ese momento en la directiva, pues, las necesidades más importantes de la ciudad. Y se elaboró un documento que fue muy bellamente presentado para entregárselo al presidente de la República en ese momento, que era el doctor Rafael Caldera. Me tocó a mí, pues, acompañar a la directiva en pleno. Fuimos a Caracas y a entregarle ese documento al presidente Caldera. Y bueno, ahí Vicente se dio cuenta que las cosas en el mundo empresarial eran distintas a las del mundo político y a las del mundo público. Las cosas no fluían tan rápidamente y tan bien como pueden en el sector público como en el sector privado. Y bueno, pero como teníamos un programa de trabajo, pues empezamos a trabajar, a hacer bullas, a promocionar ese programa de trabajo para tratar de lograr que, pues, de convencer a las autoridades de que las necesidades de la ciudad, pues, deberían ser satisfechas. Bueno, entonces, ninguna de esas grandes ideas que teníamos se pudieron cumplir porque era un periodo muy corto. Casi siempre las necesidades de las sociedades civiles requieren un tiempo mucho más largo para lograr su propósito. Pero sí tuvimos la oportunidad de, por lo menos, de presentarle a las autoridades nacionales cuáles eran las necesidades más imperiosas de la ciudad, inclusive hasta del Estado, para por lo menos sensibilizarlos y lograr que en el futuro se lograran esas ideas, se lograran hacer realidad esas ideas. Eso, pues, en grandes rasgos, pues, es mi experiencia del trabajo a diario con Vicente, persona a quien recuerdo con mucho agrado y con mucho cariño, porque siempre trabajamos en mucha armonía y colaboramos siempre, pues, en función, pues, de la mejoría de la ciudad. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado hoy de recordar a uno de esos barquisimetanos importantes en el desarrollo de la ciudad y del Barquisimeto que tenemos hoy. Bueno, doctor, yo celebro en grande la idea de crear este Ateneo a un merecedor larense que fue muy apreciado y fue un gran creador de muchas ideas en este país, sobre todo en Barquisimeto. Cuando escribí sobre el larense, que pedí el currículo de él, lo hice con el mayor gusto y puede estar seguro que si hubiera sido necesario, solamente con el currículo de Vicente Furiati, mi recordado amigo, hubiese sido suficiente para llenar el libro,
porque fue tan inquieto que dio mucho que hacer en positivo. Fue una persona que admiramos mucho, lo respetamos y le recordamos con gran aprecio y con gran respeto. Fue un hacedor permanente que tuvo toda su vida creando ideas y formando líderes aquí en nuestro estado y en la región centro-occidental. Nuestro Vicente Furiati fue la persona más inquieta, una de las personas más inquietas que yo conocí. Fue un trabajador a tiempo completo, sin descanso y con una honestidad y una formación intachable. Por eso lo debemos recordar con mucho cariño, porque deja huellas imborrables y huellas en positivo. Fue muy asertivo en todas sus cosas y muy formal en todos sus compromisos. Así es que esta idea de tener un recuerdo permanente para nosotros es un premio a nosotros los larenses. No es un premio a Vicente Furiati, somos a las personas que lo conocimos, a las personas que lo tratamos y a las personas con quien tuvimos muy buenas relaciones. ¿Quién no lo va a recordar como un trabajador a tiempo completo? ¿Quién no lo va a recordar como un buen padre de familia, como un buen ciudadano y como un gran gremialista? Estupendo me parece que el Ateneo que va a funcionar en el oeste lleve el nombre de Vicente Furiati, porque el señor y amigo Vicente Furiati fue lo que hoy en día podemos llamar el equivalente a los mecenas de la época del Renacimiento, que ejercía el mecenazgo, el patrocinio del arte, el patrocinio de la cultura, el patrocinio de los creadores. ¿Por qué lo digo? Mire, esto es importante para la gente joven que no sabe la historia de Barquisimeto. Hubo una época en que había en Barquisimeto dos entidades socioasistenciales, una llamada Funda Menor, que estaba dedicada a apoyar a los betuneros y a los pregoneros de Barquisimeto. Iban a decir que yo presido, que es el banco de sillas de ruedas que apoya a los discapacitados. Y nosotros hacíamos actividades conjuntas para recabar fondos para el desarrollo de nuestras actividades socioasistenciales y siempre las pudimos llevar a cabo gracias al patrocinio de Vicente Furiati. Y les cuento, por ejemplo, vino el ballet del Teatro Teresa Carreño en la época de su esplendor máximo, cuando era director y figura principal, Vicente Nebreda, que no solamente fue uno de los bailarines más destacados de América Latina, que hizo carrera en el ballet, en el American Ballet Theater, uno de los principales del mundo, un coreógrafo reconocido en Europa entera, y nos dimos el lujo de tener ese venezolano dirigiendo el ballet del Teresa Carreño, y lo trajo en varias oportunidades al Teatro Juárez, gracias al apoyo y a correr con todos los gastos que eso implicaba Vicente Furiati, y las ganancias obtenidas de la venta de las entradas eran para que Bandecir y Funda Menor totalmente pudieran hacer uso de ella en beneficio de esos niños o de esos discapacitados que iban a ser beneficiados. Imagínense pues la gloria que significó eso. Aquí vinieron inclusive bailarines invitados del Ballet de Cuba a través del Teatro Teresa Carreño. El Ballet de Cuba todo el mundo sabe que es uno de los mejores del mundo, una de las cosas buenas que ellos tienen allá, la escuela de Alicia Alonso. Eso se vino a reflejar en Barquisimeto gracias al patrocinio de Vicente Furiati. Otra de las grandes compañías que pudieron presentarse en el Teatro Juárez para apoyarnos a Funda Menor y a Bandecir fue la Compañía Nacional de Teatro, que estaba dirigida por Isaac Chocrón, que no solamente fue un gran dramaturgo, sino un director de teatro extraordinario. Y aquí pudimos presentar, por ejemplo, A Bailar con Billo, pudimos presentar la historia del sainete en Venezuela, y venían figuras tan destacadas como Rafael Briceño, primerísimo actor de Venezuela todo durante muchísimas décadas. Aquí se presentó Tania Sarabia con la Compañía Nacional de Teatro, Yuli Restifo, Javier Vidal. Bueno, era una pléyade
de grandes actores y de obras destacadas que se presentaban en el Teatro Juárez, siempre a beneficio de estas entidades socioasistenciales, y que si no hubiese sido por el mecenazgo y el apoyo de Vicente Furiati, no hubiese sido posible que la ciudadanía disfrutara de estas obras de primera calidad y que pudiéramos nosotros también tener el apoyo del empresario con responsabilidad social, porque era una de las primeras ocasiones en que se estaba planteando que los empresarios tenían que cumplir también una labor social. Y quiero hacer énfasis en que Vicente Furiati también, a través de sus oficinas, de sus entidades que manejaba como gran empresario, también fue un gran apoyador de las artes plásticas del Estado Lara. Siempre veíamos en sus oficinas cuadros, esculturas que él adquiría para apoyar el talento de los artistas plásticos larenses. Y quiero recordar también algo que él llevaba muy dentro de su corazón como aficionado a la música, como buen descendiente de italianos, un venezolano muy orgulloso de ser venezolano, pero sin olvidar sus ancestros italianos, muy amante de la buena música, que siempre fue un admirador apasionado del Va Pensiero, que es el himno, segundo himno de Italia, si lo podemos llamar así, que es la obra del Nabucodonosor o Nabucco de Verdi, y es el coro donde los esclavos que están huyendo del pueblo, pues que está esclavizado, suspira por su patria y recuerda a su patria, y es el amor a su patria. Entonces Vicente Furiati, como un homenaje a sus antepasados italianos, cada vez que tenía una inauguración, alguna cosa que iba, alguna actividad en sus oficinas, siempre estaba como parte muy importante el sonido del Va Pensiero, y eso significa mucho porque es el reconocimiento a sus ancestros. El que sabe de dónde viene y honra a sus antepasados está honrando hasta la historia futura. Y bueno, ahí está la historia futura, en ese Ateneo del Oeste, donde yo espero que no solamente tengamos la divulgación del arte, como ya se hizo recientemente con el arte ruso, que estuvo recientemente, lo que todavía no era el Ateneo, pero que son las instalaciones del hotel donde va a funcionar, que vinieron pianistas y bailarines y cantantes estupendos siguiendo la trayectoria de Vicente, sino que también aspiro que sea un centro de enseñanza para los niños de todo ese sector del oeste de Barquisimeto, y que no tienen a veces el acceso a otros sectores más distantes en el espacio geográfico hacia el centro oeste de la ciudad, donde funcionan los centros de enseñanza artística. Entonces estoy segura que allí vamos a tener también un importantísimo centro de enseñanza, y le auguro el mejor y mayor de los éxitos a ese Ateneo del Oeste Vicente Furiati.